Bueno, y ahora entramos a hablar de este mundo de los vehículos, en este momento del transporte, todo lo que tiene que ver con esta industria. Y miren cómo la industria no se detiene y sigue, la verdad es que sorprendiendo. Y hay veces que tú dices, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mercedes-Benz acaba de desarrollar una nueva tecnología. Y miren esto, Sixta y Onicela, que están poniendo atención a este tema. Miren esto. Mercedes-Benz acaba de desarrollar el Magic Body Control. Esto es un sensor con el que tú puedes, y óigame bien, y el auto está preparado para que tú tengas la oportunidad de 15 metros antes de llegar a la carretera, 15 metros antes de llegar a la carretera, el carro al trayecto donde va a pasar, el carro adapta la suspensión a las condiciones de ese momento de la vía. Oigan esto, o sea, el carro de manera inteligente puede prever 15 metros antes o un trayecto de 15 metros por delante cuáles son las condiciones de la carretera a través de estos sensores, de esta cámara, y él automáticamente va a adaptar la suspensión si viene un trayecto un poco más inclinado, si hay un trayecto que tiene unas condiciones no muy buenas, poner la suspensión un poquito más flexible, si hay una intersección que tiene un lado un poco más inclinado del otro, así mismo adaptar la suspensión de un solo lado, y todo esto para crear mucho mayor seguridad y comodidad al pasajero, pero seguridad para usted no perder en ningún momento el control del vehículo. Y eso, señores, es impresionante, eso es tecnología, y esto lo ha desarrollado Mercedes-Benz ahora en esta plataforma. Nos vamos con otra información, otra noticia interesante, y estamos hablando de la Pathfinder nueva. Miren de este modelo. Esta es la nueva Nissan Pathfinder, que sinceramente me gustaría verla físicamente cuando llegue a la República Dominicana, porque me da un poco que Nissan le está quitando la identidad al Pathfinder que nosotros conocíamos. ¿Qué significa Pathfinder? ¿Qué pasa con Nissan, que tal vez perdió, mi entender, que perdió la visión de su modelo original sobre la base de su nombre, Pathfinder, descubridor de caminos, descubridor de fronteras, nuevas tierras? Estamos hablando de que Pathfinder se supone que es como los Pathfinder anteriores, un todoterreno. Ahora este Pathfinder, que está bellísimo, sí me gustó, el diseño está muy bonito, pero aparenta una SUV, aparenta más un Sport Activity Vehicle, un vehículo más de ciudad que tú puedas salir, lógicamente hacer un off-road, que es un 4x4, pero no un 4x4 natural y agresivo como conocíamos las últimas dos versiones del Nissan Pathfinder. Con esto, ¿qué quiero decir? Está muy bien el vehículo, el diseño está maravilloso, todo está muy bien del vehículo, pero no lo veo que va de la mano con el Pathfinder que conocemos, y ahí es que voy. Y lo digo por el mismo nombre de Pathfinder, que lo que significa es descubriendo caminos, descubridor de caminos, o sea, abriendo nuevos caminos. Entonces, bueno, pero ahí está el nuevo Nissan Pathfinder, lo tendremos acá en los próximos meses, y en los más cercanos posibles. Ahí vamos a tener este nuevo Nissan Pathfinder, que en diseño está muy, pero muy bonito. Me gustaría, por eso digo, me gustaría verlo físicamente, a ver qué tal. Por último, quería dejar este momento para comentarle algo a todos ustedes. En el Centro de los Héroes, y de manera muy inteligente, y que apoyo al 100%, y estoy de acuerdo, no solamente con el cambio de las vías, que se hizo todo un cambio y se pusieron de una vía varias calles para así tratar de llevar un mejor flujo en esta zona. Yo soy de los que estoy de acuerdo, y he propuesto de hace muchos años que tenemos que por lo menos hacer un ensayo en el casco principal de esta ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, para hacer un cambio en las vías. Nosotros ya de una vez por todas, y como se ha visto en otras ciudades como es en Manhattan, donde tenemos que tener las avenidas de una vía hacia arriba hacia abajo, pues estamos hablando Núñez de Cáceres, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Máximo Gómez, Luperón, toda esta vía, una subiendo, otra bajando, norte-sur, sur-norte, norte-sur, sur-norte, y tener
John F. Kennedy, 27 de febrero, está Gustavo Mejía Ricard también, tenemos en el tema de la Bolívar, que cruza prácticamente completo, conectando con la Rómulo Betancourt, la Sarasota la podemos dar así, e Independencia, dejarlo como grandes vías así. Y usted se va a dar cuenta cómo los flujos se hacen mucho mejor, se hacen mucho más rápido, aunque el trayecto en algunos puntos tenga que ser un poco más largo, pero es más rápido al final y eso lleva menos consumo de combustible y menos pérdida de tiempo. Eso yo estoy de acuerdo al 100% de hacerlo. Lo que no estoy de acuerdo es, señores, si tomamos esa medida en el centro de los cerros, ¿cómo tomamos una medida así? Está perfecto. ¿Cómo tomamos una medida de que la gente no se estacione? Está perfecto. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Porque tenemos oficinas gubernamentales que no tienen un parqueo, o sea, que no fueron concebidos para esto, pero bueno, se convirtieron en oficinas gubernamentales. Tenemos todo el área del Congreso, el Palacio de Justicia, en la Procuraduría, todo eso está ahí. Y no me puedo estacionar. ¿Cuál es la alternativa? Entonces el problema en República Dominicana es que nosotros tomamos decisiones sin buscar soluciones. Se toma la decisión, pero no se busca la solución al problema. No, la decisión es esta. Ok, pero ¿y el problema? No, yo no tengo que ver con eso, pero no se puede parquear. Si tú le preguntas a un oficial de la MEC que no tiene la culpa de eso, hermano, yo no sé, pero no se puede parquear. O sea, si no busca una alternativa, amigo autoridad, no estás en nada. O es que, ¿cómo es que estamos pensando? O sea, óyeme, vamos a este edificio, no se puede subir por la escalera. Y la alternativa, no sé, pero por la escalera no se puede. Que me trepo por la pared, yo no sé trepar. Entonces tú tienes que tener una alternativa. No se puede subir por esa escalera. Ahora, hicimos otra escalera allí porque va a ser por allí ahora por un tema de flujo. Punto. No tiene sentido común. ¿Qué tan...? Nos vemos en una próxima.